Buenas noches, mi nombre es Roberto Jaramillo. Les voy a hablar acerca de los estados del flujo de efectivo. Los integrantes de ese grupo son Roberto Jaramillo, Carlos Mendoza, Edison Quispe y Alexandra Zamora. Estados de efectivo. Los objetivos. Proporcionar información necesaria a la gerencia mediante la cual se puede evaluar las políticas contables y tomen decisiones que ayuden a la empresa y en su desempeño. Informar dónde se está gastando el efectivo disponible y dar como resultado la descapitalización de una empresa. Adicional a esto, evaluar los flujos de efectivo futuros en base a los reportes históricos. Definición. Es un estado o informe contable cuyo objetivo es promover la información relevante sobre los ingresos y egresos de efectivo de una empresa durante el periodo. El término efectivo considera a. Saldos disponibles en caja y bancos, el equivalente constituido por inversiones. Utilidad práctica. Evaluar la capacidad de la entidad para generar recursos o ingresos mediante sus actividades operativas. Distinguir el origen y las características de los recursos financieros de la entidad, así como su rendimiento. Origen y aplicación de recursos. Origen de recursos. De la utilidad neta, puede ser por disminuciones de activos, por aumento de capital o por aumento de pasivos. Aplicación de recursos. Al absorber la pérdida neta, por aumento de activos, por disminución de capital o por disminución del pasivo. Forma de presentación. Existen dos formas de presentarse. El método directo, que es detallado, o el método indirecto, que es concentrado. Metodología de elaboración. Se requieren dos estados de posición financiera, un inicial y un final. Hacer las comparaciones en el ejercicio base. Y 3. Determinar los aumentos o disminuciones del capital o del flujo de efectivo. Metodología de la elaboración. 4. Hay que clasificar los aumentos y disminuciones como orígenes y sus aplicaciones. 5. Elaborar estado de flujo de efectivo clasificando las partidas en operación, financiamiento e inversión. Metodología de elaboración. 6. Las partidas de operación son todas aquellas cuentas donde se obtienen o aplican recursos para realizar la actividad principal de la entidad. 7. Las partidas de financiamiento son todas aquellas cuentas donde se obtienen o aplican recursos de terceras personas o, en su caso, de los propietarios de la entidad para sufragar las actividades de operación o de inversión. 8. Las partidas de inversión son todas aquellas cuentas donde se obtienen o aplican recursos por la compra o venta de activos de larga duración. Tipo de actividades operativas. Son aquellas operaciones de transacciones normales que poseen un objetivo social, el cual es el desarrollo de las actividades de las empresas, de forma que se consigan beneficios económicos, como por ejemplo el flujo de efectivo. En el caso de flujo de efectivo existe el método directo o el método indirecto. Método directo. Hace referencia a los registros contables en relación a las partidas de flujo. Método indirecto se refiere a la entrada y salida de dinero que parten de la utilidad neta o pérdida antes de los impuestos. Tipos de actividades operativas. Como ejemplo tenemos cobros por las ventas de los bienes y servicios, pagos a proveedores por productos y servicios, pagos de los empleados estipulados en la nómina, cobro de regalías, comisiones, cuotas y dividendos sacados de la situación financiera por las actividades ordinarias. Tipos de actividades. Inversión. En este caso hacemos referencia a los desembolsos para poder comprar los activos necesarios que permitirán generar ingreso y flujo neto de efectivo en un futuro no lejano. Inversión. Ejemplos. Pagos por adquirir ciertas propiedades, como por ejemplo los edificios. Recaudos por las ventas de las propiedades. Préstamos a terceros. Pagar la adquisición de instrumentos pasivos o de patrimonio. Reembolso de anticipos, contratos de término a futuro, permuta financiera, entre otros. Tipo de actividades. Financiamiento. Son aquellas actividades que producen los cambios tanto en el tamaño como en la composición de los capitales propios y préstamos tomados por entidades financieras que prestaron su apoyo desde el principio.
Tipos de actividades. Financiamiento. Ejemplo, los cobros que provienen de la emisión de acciones u otros instrumentos financieros. Cobro por la emisión de préstamos hipotecarios, obligaciones y otros tipos de préstamos. Pagos a los propietarios de las acciones de la empresa para poder adquirir nuevamente o rescatar sus acciones. Los pagos realizados por el arrendatario para poder reducir la deuda procedente del arrendamiento. Principios de flujo de efectivo. El primer principio, siempre que sea posible se deben incrementar las entradas de efectivo, como por ejemplo, incrementar el volumen de ventas, incrementar el precio de ventas, mejorar la mezcla de ventas, impulsando las de mayor margen de contribución y eliminar los descuentos. Como segundo principio, siempre que sea posible se deben acelerar las entradas de efectivo, como por ejemplo, incrementar las ventas al contacto, pedir anticipos a clientes o reducir los plazos de crédito. Principios de flujo de efectivo. El tercer principio nos habla, siempre que sea posible se deben disimular las salidas de dinero, como por ejemplo negociar mejores condiciones como en la reducción de precios con los proveedores, reducir desperdicios en la producción y demás actividades de la empresa, hacer bien las cosas desde la primera vez, disminuir los costos de no tener calidad. Cuarto principio, siempre que sea posible se deben demorar las salidas de dinero. Por ejemplo, negociar con los proveedores los mayores plazos posibles, adquirir los inventarios y otros activos en el momento más próximo a cuando se vaya a necesitar. Para concluir, podemos apreciar dos estados financieros en el cual se puede evidenciar el método directo y en el siguiente el método indirecto. En ambos podemos apreciar que el resultado es el mismo y la diferencia entre los dos es que el uno es más compacto y el otro tiene una mejor apreciación. Muchas gracias, les agradecemos mucho y gracias por escuchar.